Dice el maestro Batis, no, yo no recuerdo esa reunión porque no se dio, no recuerdo. Pero si lo dijo... Perdón. No, perdón. Pero como lo dice el presidente nunca miente. Entonces, pues yo no lo recuerdo. A ver cómo se ha envilecido el alma de personas tan respetables y entrañables como el caso de don Bernardo Batis, a quien llevé a escribir a La Jornada hace muchísimos años. ¿Qué ha pasado? Que tuvo sus orígenes en el PAN, por cierto. ¿Qué ha pasado? La manera como lo plantean, de ser cierta la versión, que no lo es, pero de ser cierta la versión del presidente y del olvidadizo Batis, entonces los que alteraron el acta fue el gobierno, porque ellos eran gobierno y el registro civil lo aceptó además. Es comandado por el jefe de gobierno. O sea, si alguien cometió un delito, fueron ellos entonces. Sí. Y fíjate que eso que le hizo a Ceci ahora se lo hizo también a María Amparo Casar. Ajá. Sí, caray. Dos mujeres violentadas por el presidente de la República de una manera terrible. Exponer todos los datos personales también de una tragedia. Sí. Porque eso no debe de ser nada fácil para María Amparo, de estar tocando este tema, que es un tema doloroso para la familia, pero ahora además preocupada porque sus hijos fueron expuestos en todos los datos personales por un presidente que desalmado y que no le interesa cumplir la ley, que violenta la ley. El INAI inició de oficio una investigación de un caso delicado como es este. María Amparo es una persona muy querida, muy respetada por su trabajo de muchos años, como académica, como investigadora, como alguien que ha luchado contra la corrupción, que luchó contra la corrupción de todos los sexenios anteriores. No es cierto que este esfuerzo haya sido solo hoy contra López Obrador. Lo han hecho desde hace muchos años en ese esfuerzo que encabeza ella hoy de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad. Y cuando esos datos le servían a Andrés, los usaba. Sí, ¿ya vieron lo que dijo la señora Vilchis hoy en la mañana? La Vilchismosa. Sí. Terrible, acusándola de corrupción en una investigación que no está concluida, que fue suicidio y que no fue accidente como está asentado. Y luego el presidente dijo a Bernardo Batis, lo fue a ver Héctor Aguilar, la señora Casar, para pedirle que cambiara los actos y que acreditara un accidente laboral en lugar de suicidio para así cobrar la pensión. Primero, enséñenme dónde dice en el reglamento de Pemex que la pensión para los deudos es para todos menos en caso de suicidio. Habla de la pensión a los deudos por fallecimiento, punto, no hace excepciones, pero han usado política y además de manera muy macabra, esa es la palabra, de producto de desalmados, como el señor este que dirige Petróleos Mexicanos. Pero, dice el maestro Batis, no, yo no recuerdo esa reunión porque no se dio, no recuerdo. Pero si lo dijo... Perdón. No, perdón. Pero como lo dice el presidente nunca miente. Entonces, pues yo no lo recuerdo. A ver cómo se ha envilecido el alma de personas tan respetables y entrañables como el caso de don Bernardo Batis, a quien llevé a escribir a La Jornada hace muchísimos años. ¿Qué ha pasado? Que tuvo sus orígenes en el PAN, por cierto. ¿Qué ha pasado? Bueno, era secretario general del PAN. Fíjate que... Sí, encabezaba la corriente de los doctrinarios. Claro, que para mí esa declaración, Pablo, para quienes nos están escuchando, primero refleja en el enorme... ¿Qué pasa en el alma de las personas, en la vida de las personas que en su retiro de la vida pública son capaces de patear su propia trayectoria? ¿No? Sí. O sea, ¿cómo lo puedes ver? ¿Lo vimos con Olga Sánchez Cordero? Sí. Lo estamos viendo con Arturo Saldívar. Sí. Lo estamos viendo ahora con Batis, pero lo vemos con un sinfín de personajes como Alejandro Encinas, que para mí es inconcebible cómo con tanta facilidad, en 3 patadas,
por rendirle pleitesía a López Obrador, son capaces de tumbar sus propias historias, de negarse a sí mismos. Y cuando se niegan a sí mismos, te das cuenta el tipo de gobierno que tenemos. Y yo quisiera invitar a quienes nos están viendo a que escucharan hoy la entrevista, que se metan al internet, que busquen la entrevista de el reportaje que hizo Miriam Moreno con Ciro Gómez Leiva sobre lo de María Amparo Casar, porque establece con mucha claridad cómo las mentiras del presidente en esta bocina pública que los avienta al Coliseo mexicano, ¿no? Para que se los coman los leones a todas las figuras públicas que le son incómodas, cómo da por hecho que fue un suicidio cuando hay elementos adicionales e incluso las declaraciones, porque Miriam ya se metió a revisar todo el expediente, y cómo no hay ningún elemento que señale ese tipo de cuestiones. O sea, no hay ningún elemento. Segundo, cómo no hay un solo elemento que señale que es irregular la pensión que recibió. No hay ningún elemento en donde Pemex le haya pagado la indemnización del seguro que le corresponde a una aseguradora independiente que tuvo que haber hecho también un peritaje en ese sentido. Las aseguradoras son tan ¿Tú crees que van a pagar así eso? Nada más. Claro Que hicieron una investigación antes de pagar un peritaje. Así eso es claro, ni que fueran tan blanditas. Pero además, la manera como lo plantean, de ser cierta la versión, que no lo es, pero de ser cierta la versión del presidente y del olvidadizo Batis, entonces los que alteraron el acta fue el gobierno, porque ellos eran gobierno y el registro civil lo aceptó además. Es comandado por el jefe de gobierno. O sea, si alguien cometió un delito, fueron ellos entonces. De tener razón de que se alteró un acta, la alteraron ellos. Sí. No se dan cuenta de lo que dicen. Lo declaró Guadalupe. O sea, es que el presidente cuando hace esta declaración, porque además sale en su libro, en el famoso libro de Gracias, él declara eso, él declara que llegaron y que tuvieron que ceder, dice así, ante el influyentismo. ¿Cómo? ¿El impoluto? ¿El honorable? ¿El que nunca se vence? ¿El que es a toda madre? ¿El que es a la ley? ¿Cómo? ¿Cometió un acto de corrupción el señor López Obrador? ¿Cómo? Pues sí, el corrupto fue él. Siempre deberían de castigarse. Sí, es horrible. Si es cierto lo que dice, entonces el castigo es para él. Claro. Porque cometió un delito. Batis con esta declaración llega a la ignominia de decir, yo no recuerdo, pero si el presidente lo recuerda, entonces sí. O sea, ¿qué horas son, señor presidente? Las que usted diga. Las que usted diga, señor presidente. Antes esa expresión se usaba en broma para los presidentes priistas, sí. y sus segundos son tan serviles que le preguntan la que usted diga, señor presidente. Es una broma. Ahora, para una metáfora. Era una broma. Para ejemplificar el servilismo. Era. Ahora es una realidad. Y ver al maestro Batis, más las otras personas que acaba de mencionar Adriana Dávila, y si le sumas a gente inteligente, Juan Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard, es decir, personas que tienen preparación. Había otra broma muy... ¿Le tienen miedo? Había otra broma muy conocida que decían, oye, fíjate que dicen que en Tabasco los cocodrilos vuelan. ¿Quién dijo esa pendejada, perdón? Lo dijo López Obrador. Bueno, vuelan pero bajito. Bajito. Sí, y ya que estamos en chistes en el otro, ¿no? Sí. Aquí les voy a construir un puente, pero aquí no pasa un río. No importa, les traemos el río. Eso es una realidad, Adriana Dávila. Yo lo vi en Tabasco. En Tabasco, no me recuerdo si iba a Huimanguillo o a Paraíso, y vi un puente en medio del potrero. Y le pregunté, cuando cubrí la campaña de López Obrador, cuando se lanzó por primera vez a la política, candidato a gobernador en el año 87, 88. Y le pregunté, oye, ¿qué onda con este puente? Es que el presidente López Portillo, cuando la abundancia petrolera, los López, pusieron ese puente e iba a haber una desviación del río. Iban a desviar parte del río, pero se quedó el puente y nunca desviaron el río. Eso es el populismo de tirar dinero en todo. Pero antes de seguir, es
miedo? ¿Por qué estas personas? ¿Por qué un Juan Ramón de la Fuente? ¿Por qué el maestro Batis? ¿Por qué Marcelo Ebrard? Es adoctrinamiento, no es miedo. No, que van a estar adoctrinados. No, son lobos de mar. yo ¿Le te voy a tienen decir- miedo o qué? Es el interés de estar en el círculo de poder. Complicidad por ahí, se El le llama. interés de estar en el círculo de poder. Estar en el Complicidad. círculo de A poder. cualquier precio. A lo que sea. A costa de su propia moral, de su propia ética, de su propia historia, no les importa. Les importa más el poder. Y por eso están haciendo Complicidad. todo lo posible, de manera ilegal e inconstitucional, para seguir conservando el poder. Para seguir conservando el poder. Es ambición. Complicidad, Vil complicidad. ambición personal. Y mira, ¿para dónde vamos? Venezuela, otro país petrolero, está pasando aceite. Estaba pasando aceite porque ya no le alcanzaban sus ingresos petroleros para vivir. Y es el que tiene las reservas más grandes del mundo, las reservas probadas. Los cubanos tienen racionamiento de electricidad también. Y ahora Empezamos aquí acá. tenemos... Vamos a llegar al racionamiento de electricidad con las medicinas también, después que siguen los alimentos. Es un tema muy escabroso, habiendo personas inteligentes que no tengan el valor de decirle no al presidente. Ha habido uno, Germán Martínez, cuando le dijeron tú tienes que dejar de comprar medicamentos, y otro, el exsecretario Ursúa. de Economía, el secretario De Ursúa, Hacienda. que No, Jaime Cárdenas también. falleció. Jaime Cárdenas hizo un lado, lo metieron al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y se lo dijeron, estaban aquí robando. Está lleno de Pero, corrupción, y denunció. Jaime se hizo a un lado. Pero denunció. Denunció y se cayó. Jaime no ha dado el paso hacia el otro lado. Oye, una pregunta, Guadalupe Acosta Naranjo. Te he visto muy activo en todas partes. Primero, y qué bueno, porque eres un talento aprovechable, igual que Adriana Dávila, a quien he acompañado a algunos lugares, que aquí nos mandan saludos de Cuautitlán, por cierto. Y, Saludos, Luis. ¿Cómo está esto de Xochitl? Está muy impugnado que vaya a aparecer No. en el evento del Zócalo el día 19. No, ¿A qué horas es? no, ¿El no, 19? es el 19. El evento va a comenzar a las 11 de la mañana. Sí. Se está citando más temprano porque llenar el Zócalo tarda un buen tiempo. Es una plancha, pues, la más grande del país. Sí. Es el corazón político de México y hemos decidido en las organizaciones que conformamos Unidos, de las cuales forma parte el Frente Cívico Nacional, la organización a la que yo pertenezco, no ser neutrales. No podemos ser neutrales ante el riesgo de país que estamos viviendo. Claro. Que nuestra democracia y nuestras libertades. Sí dimos una discusión interna, porque no faltó quien dijera que probablemente esto haría que algunas personas no asistieran al evento porque habían asistido a nuestras movilizaciones anteriores en defensa de la democracia, en defensa de la Corte, en defensa del INE. Pero finalmente lo votamos y por unanimidad decidimos no ser neutrales. No hay más que tres. Vencimos el plan A, para eso hicimos nuestra primera marcha y exigimos que los partidos votaran en contra de la reforma constitucional que modificaba la ley electoral y capturaba al INE. Y precisamente cuando los partidos tenían una pausa, no estaban dialogando entre ellos porque habían tenido dificultades por el quinto transitorio del tema militar. Y ahí se había hecho un rompimiento. Entonces nosotros salimos, marchamos y le exigimos a los partidos que rechazaran el plan A. Luego hicieron el plan B y volvimos a salir porque hicieron leyes secundarias que violaban la Constitución. Y la Corte desechó esas leyes. Luego ahora están en el plan C, donde dicen queremos tener 2/3 partes del Congreso para volver a insistir en apoderarse de la Corte y destruir los organismos electorales y terminar con las autonomías. Y están llamando a votar, están llamando a votar para tener 2/3 partes. La consecuencia lógica de quienes luchamos por terminar de derrotar el plan A, el B, es también derrotar el plan C. No podemos permitir que gobiernen los que van a destruir las instituciones. Así que hay tres opciones. Una es Maínez, pero Maínez solo en su cabeza piensa que en verdad es una alternativa para ganar la elección. ¿Tú crees que lo piensa? Yo creo que lo están haciendo cínicamente ya.
Sí, francamente en una actitud de esquiroles. Él no tiene cómo. De esquiroles, de esquiroles. Me pesa mucho decirlo porque lo conocí joven, pero su actitud reciente, su agresión hacia Xóchitl, el palero que se ha convertido, pues no podemos llamar a votar por MC. La otra opción es Claudia, pero ella representa todo contra lo que hemos luchado, porque el presidente dijo el 5 de febrero, estas son las iniciativas de reforma constitucional que insistían